acompañada de Norma Martínez, actriz, directora, polifacética. ¿Cómo estás, Norma? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahí te veo en muchos papeles y lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué cosa no has hecho? ¿Qué no has interpretado? La verdad que no sé responderte porque ya después de 20 años actuando casi me ha tocado hacer de todo, ¿no? Sí, ¿verdad? De todo. Ahora, estás retomando la dirección. Sí, después de algunos años. ¿Por qué has decidido? Yo tenía la inquietud de dirigir, de hecho siempre la he tenido, Lo sé. pero como siempre tengo trabajo como actriz que me interesa, es algo que iba posponiendo, iba manteniendo así un poquito al margen, a pesar de que me gusta mucho leer teatro y siempre me gustaría montar esta obra, me gustaría montar esta otra. Y coincidió con que Chela de Ferrari, la directora artística de La Plaza, me invitó a almorzar un día. Yo pensaba que me iba a proponer un proyecto como actriz y me dijo, ¿quieres dirigir? Y yo dije, ya. Y así fue. Ahora, la obra que has puesto se llama Vergüenza, de Ayat Akhtar, ¿no es cierto? Ahora, la historia es alucinante. Sí. ¿No? Bueno, es una historia sumamente contemporánea. Eso fue una de las cosas que me interesó principalmente de ese texto, que habla de sujetos de hoy, con una problemática de hoy. Es una obra ambientada en Nueva York, pero que sin embargo nos habla de la sociedad contemporánea, ¿no? Siempre Nueva York de alguna manera es el paradigma de la sociedad actual. Y a pesar de estar ambientada allí, creo que nos habla mucho de nosotros, sobre todo ahora que estamos desarrollándonos y estamos empezando a disfrutar y a padecer el consumo, ¿no? Claro. Y este mundo que está tan basado en las apariencias y en la imagen que uno proyecta de sí mismo y en el que se cree que tener es más valioso que ser, ¿no? Sí, y además, digamos, en los esquemas que uno tiene de lo que es el éxito, ¿no? Exacto. Digamos, poquito para que es un poco la historia de un abogado que esconde sus orígenes porque quiere un ascenso en su bufete, o sea, así muy simplistamente dicho, ¿no? Sí, porque es mucho más complejo. Sí, que ha ido como apartando su pasado, apartando sus raíces, tomando pequeñas decisiones que lo han alejado de eso en el intento de pertenecer a un lugar donde él quiere estar, ¿no? Cuando no necesariamente uno tiene que hacer eso para llegar a donde quiere llegar, ¿no? Bueno, pero mucha gente sí lo hace y eso es justamente lo que yo veía que además me provocó muchísimo. Y les digo que vayan a comprar sus entradas porque ya se están agotando, como pasa últimamente con todas las obras de teatro en Lima que uno no encuentra, entonces tienes que ir con tiempo. Yo ya fui. Pero claro, o sea, uno se pone a pensar y dice, ¿cuánto pasa eso hoy en día, no? Yo creo que pasa más que nunca en la historia de la humanidad, porque estamos llenos de cosas que creemos que definen nuestro éxito, ¿no? O sea, el éxito lo medimos por lo material y no necesariamente por lo personal. Pero además eso son enseñanzas. O sea, no es que a uno se le ocurre, porque bueno fuera que nuestro entorno nos enseñara a valorar nuestro ser y no el estar. Ah, no, claro, es un producto de nuestra cultura occidental. También, y que va de ¿no? generación en generación. Claro, o sea, que sí. Es lo que le enseñó a tu abuelo, a tu padre, que te enseña a ti. Claro, no hay cuándo romper. Pero deberíamos hacer por lo menos deberíamos pensar en cómo hacia dónde estamos yendo como sociedad, ¿no? Yo a veces creo que el mundo es de los que rompen, de los que se atreven a romper. Por lo menos se sienten liberados, felices. Sí, y justamente de eso también habla esta obra, ¿no? De la libertad, porque cuando no eres quien eres, es imposible que seas libre. Cuando no estás conectado con tu verdadera esencia, es imposible ser libre, ¿no? Claro, cuando no estás conectado contigo mismo. Exacto, y habla de personajes esclavos. De hecho, esta obra empieza con este personaje, este abogado de fusiones y adquisiciones de primera generación norteamericano que vive en Nueva York, trabaja en un gran bufete, y su esposa, que es pintora, lo está pintando a partir de un retrato de Velázquez que representa a un esclavo, ¿no? Y de alguna manera esa es la síntesis de lo que la obra plantea, ¿no? Cuán esclavos somos de la construcción de nuestra imagen, de nuestras posesiones, de lo que no decimos, de nuestro pasado, de nuestras mentiras. Ahora, el elenco que tienes es de lujo. Un elenco fabuloso. De hecho, sin ellos no estaría aquí hablando contigo. Miguel Isa, Vanessa Saba, Leonardo Torres, Evelyn Ortiz y Renato Rueda. Sí. 5 actores fantásticos. 5 amigos que accedieron a trabajar con una directora medio inexperta
No eres a los cuales les estoy no eres profundamente agradecida. Sí, porque es totalmente distinto actuar que dirigir, ¿no? Son dos disciplinas distintas. Pero no es tu primera experiencia dirigiendo. No, pero hace mucho que no dirigía, ¿no? Y ha evolucionado también muchísimo el teatro en estos años, ¿no? Entonces... También en el sentido de, pero ¿cómo ha evolucionado? Porque nosotros lo que estamos viendo el público es la maravilla de que hay un montón de teatro. Entonces, y la gente quiere ir y todo, que me parece maravilloso. Han hecho una sala nueva en el Cono Norte, que me han dicho que está estupenda. Los actores vienen aquí, entonces hay como un boom y eso felices todos. Pero ¿de evolución a qué te refieres? Me refiero a que hay más interés del público, hay más inversión en las producciones. O sea, digamos que hoy presentar una obra de teatro implica tal vez una responsabilidad mayor, ¿no? Porque se está haciendo mucho y muy bueno, entonces... y la gente quiere ir. Y la gente quiere ir, la gente quiere verlo, estaba leyendo que en una entrevista tú decías que tienes un proyecto televisivo porque piensas que se critica mucho la televisión, pero que poco se hace por ofrecer otra cosa. Y sin embargo, creo que el teatro puede ser esta alternativa. Para mí es una alternativa de un sábado en la noche, por ejemplo. Pero sin duda. Y no solamente está sucediendo en el teatro, está sucediendo en el cine también, ¿no? Estamos generando nuevas formas de trabajar a partir de allí, porque la televisión en ese momento no necesariamente ofrece un campo de trabajo para determinado grupo de actores, ¿no? Pero actores... En función de lo que nos interesaría hacer. A eso iba, o sea, tú eres una actriz, digamos, que ha pasado por muchísimas cosas, incluso por el tema que podríamos llamar comercial, ¿no? No voy a decir nombres, pero algunas producciones comerciales, y lo que veo cuando te leo es que sabes escoger, y en algún momento... Trato de escoger al menos. Tratas de escoger, y en algún momento... también haces lo otro, porque no sé por qué, pero lo necesitarás, hay que vivir, yo creo que estamos lejos de... o sea, es una necesidad, son otros tiempos. Sí, yo creo que uno tiene siempre que combinar el trabajo, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer televisión también, me gusta participar de la ficción en televisión, pero ahora se está haciendo muy poca ficción en televisión y creo que la conducción o etcétera son otras disciplinas, ¿no? Claro. Yo, por suerte, conduzco un programa también dedicado a la historia y me interesa vincularme a los temas que a mí me interesan, programa, ¿no? Que tú haces es un lujo. Sí. Ya quisiéramos todos. La verdad que sí. La verdad que es un lujo, es un placer de programa. Claro. Sí. Ahora, tu vida está abocada en este momento a eso, o sea, ya sabes, porque el otro día hablaba con Wendy Ramos y teníamos la misma discusión, y además me era muy gracioso porque la gente por el Twitter le decía, pero ¿por qué? ¿Qué opinas de fulanita? ¿Qué opinas de sutanita? ¿Por qué no estás en este programa? ¿Por qué no haces lo otro? Y ella tenía muy claro, yo quiero hacer esto. Yo creo que mi apuesta está claramente orientada hacia la cultura. Eso es lo que a mí me interesa, es el lugar donde a mí me interesa aportar, el lugar que me hace sentir bien y el lugar donde creo que sirvo. Hay otros rubros donde yo siento que no serviría tanto o que probablemente no me interesan tanto o no comparto ciertos objetivos. Entonces, ¿para qué voy a invertir mi tiempo, mi esfuerzo y mi corazón en cosas en las que no creo? Ahora, y a estas alturas de mi vida quiero apostar siempre por aquello en lo que creo. Bueno, ¿no? 20 años tienes... Actuando ya, sí. O sea, ya a estas alturas de tu vida es bastante lo que has visto como para apostar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tú crees que, porque mucho se habla, por ejemplo, del público, ¿no? En la televisión a veces dicen, sí, o manda el rating, ¿no? El público quiere esto, y no importa que el público quiera, puedes ver a Norma de cabeza, bañalo, ¿qué importa? Dale eso, ¿no? Entonces, eso es un tema. Pero se considera que el público solo quiere consumir eso. ¿Tú crees que puede haber un cambio en el sentido del aporte a la cultura que tú quieres hacer? ¿Crees que el público peruano es como una tierra fértil donde puede prender la cultura, como hay otros pueblos más cultos, otros países más cultos? No tengo la menor duda. Y no creo que el entretenimiento esté reñido con la cultura. Creo que se puede hacer mucho entretenimiento con mucha más profundidad. Lo que yo echo de menos, tal vez, es una visión que no sea estrictamente comercial en la televisión. Creo que se puede ser comercial y, sin embargo, dar un contenido un poco más interesante, un poco más constructivo, no un contenido que exacerba el mal gusto y lo peor. ¿Por qué no exaltar lo mejor de lo que somos?
En la televisión española, donde tú has participado en unas series que además son un hit hasta el día de hoy, como Cuéntame o Hospital Central, se ven, o sea, es una televisión pública, a veces, otra privada, que hace unas series impresionantes. Pero tiene eso y también tiene un lado de televisión basura, ¿no? Claro. Tiene las dos cosas. Lo que está sucediendo aquí es que de pronto en señal abierta no hay alternativas. A eso iba. ¿No? O sea, son admirables, por ejemplo, las series de entretenimiento como Isabel, que acaban de dar hace poco, El Águila Roja, que es un éxito. Son producciones que dan trabajo a los actores españoles, son de excelente calidad, dan rating, dan plata, claro, o sea, sí, cumplen con todo. Yo no creo que una ficción nacional no dé rating, depende cómo se hace, de qué manera, cuánto se invierte, cuánto se apuesta, sobre todo. Por eso yo siento que se está apostando solamente en un sentido, y ese sentido es fácil, ¿no? Y creo que eso depende, vuelvo a la idea de la visión, ¿no? Porque si existiera una visión de lo que es capaz de hacer la televisión, creo que tendríamos una televisión distinta. Pero si solamente nos interesa lucrar con eso, tenemos como resultado lo que tenemos, ¿no? Tu propuesta televisiva, la que tienes pendiente, la que te gustaría hacer, ¿cómo es? Yo supongo que siempre voy a dedicarme a la ficción, ¿no? Últimamente me ronda mucho por la cabeza, ya que hago un programa de historia hace 2 años. Claro, te tienes que ver con el que yo he aprendido y aprendo cada día. A mí me interesaría hacer ficción histórica. Por favor, claro que sí. hace una falta la ficción histórica en este país. Que puede ser ¿Qué personaje te gustaría? Uy, no sé, hay un montón de personajes que me gustarían. Me interesan, por ejemplo, las pioneras escritoras o las pioneras del movimiento feminista. Hay muchísimas mujeres sobre las que se pueden hacer ficciones y muchísimos hombres. Y como se hacen en otros países, que no necesariamente tienes que estar ceñido y pegado a la historia, sino la historia es un punto de partida para crear una historia entretenida, interesante, que tenga una base histórica, un fondo histórico, pero que tampoco tenga como pretensión recrear la historia, sino crear una ficción a partir de eso. Y que a la vez te cuente. Yo me acuerdo haber estado en el Museo Metropolitano de Lima cuando pasan la proyección del terremoto famoso de 1768 y pasan una pequeña serie que hacen como si fuera una película y tú ves, Dios, así era Lima. Claro. Y así se vestían, y así hablaban, y vuestra merced, y no sé qué. Y yo decía, pero... O sea, y era tan atractivo, y la gente iba así, ¿eh? Claro, además es mucho más fácil conocer la historia a través de la ficción, ¿no? Y a través de las imágenes. Sí, ¿Dónde tienes que...? O sea, quiero decir, hay quien le gusta leer y sentarse a leer el libro, me parece estupendo, pero si tienes la posibilidad de hacerlo a través de un medio tan masivo, ¿por qué no? Exacto. ¿No es cierto? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con Norma Martínez y sus preguntas y lo dejamos con la noticia tecnológica de Claro.